Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla es el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la caída del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Vamos a iniciar preguntándonos en primera instancia, qué factores favorecieron a la conquista española, ¿no? ¿Qué factores van a hacer que los españoles lograran conquistar un imperio tan grande, un imperio con más de 10 millones? Entonces, lo vamos a ir descubriendo el día de hoy. Debemos tener en cuenta que luego de la muerte del Inca Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo va a entrar en una crisis de poder que va a favorecer a los conquistadores españoles, ¿no? Entonces, después de la muerte de Huayna Cápac, como nosotros ya recordaremos, el imperio el imperio incaico va a entrar pues en una especie de crisis interna, ¿no? En una pugna por el poder. Huáscar, el inca reconocido por las panacas cusqueñas, no supo mantener ese apoyo inicial y cometió una serie de desaciertos que van a favorecer a su hermano Atahualpa, ¿no? Quien era muy popular en aquel entonces en el ejército. Entonces, vamos viendo desde el inicio que Huáscar va a tener pues cierta impopularidad, va a tener cierta antipatía, ¿no? Mientras que su otro hermano, Atahualpa, era pues, tenía cierta simpatía, sobre todo con las panacas cusqueñas, ¿no? Con el ejército que Huáscar no supo llevarse tan bien. Detrás de esta crisis, lo que podemos mencionar, estaban pues los grandes intereses de las panacas cusqueñas, cada uno de los cuales va a tomar su propio partido o su propio juego y va a tomar pues un cierto contendiente, es decir, cada uno va a elegir un bando al cual pertenecer, un bando al cual pertenecer. Recordaremos nosotros que esta conquista va a ser como la raíz, la disputa y la pugna de poder que van a existir entre estos dos hermanos. Por un lado, Huáscar y por el otro lado, Atahualpa. Ahora, lo que nosotros debemos mencionar es que esta lucha o esa lucha entre Huáscar y Atahualpa va a impedir que las tradiciones, tradicionalistas, lazos de cohesión entre el Estado cusqueño y las etnias andinas se van a mantener. Todavía se mantenían, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, vamos a ver que debemos tener en cuenta como un apartado ese que cada inca que iniciaba debía de alguna u otra forma restablecer el inicio de su gobierno, ¿no? Las alianzas con los curacas regionales a través de la reciprocidad o imponer, o en todo caso, su autoridad por la fuerza si las etnias eran rebeldes. Entonces, es muy parecido a lo que hoy en día vemos con la política, ¿no? Cada político o cada gobierno que pasa, pues es un gobierno que entra, ingresa y mm, va a restablecer lo que ya se venía trabajando, ¿no? No había, por así decirlo, una secuencia en el gobierno, en el manejo del gobierno, ¿no? Entonces, cada gobernante nuevo era pues un nuevo comienzo, una nueva forma para poder establecer tantos lazos o imponer también, ¿no? En todo caso. Ahora, debemos mencionar que otro factor también que va a influir bastante en la conquista, pues es que la torpeza política que va a cometer Huáscar y los esfuerzos que van a ser invertidos en la guerra civil, de cierta forma impidieron que ese mecanismo de unidad se hiciera más efectivo. ¿Ya? Entonces, Huáscar
la torpeza política que va a manejar va a ser pues muy evidente y eso va a impedir justamente, como les mencionaba, ¿no? Su impopularidad, su antipatía con ciertos sectores, va a hacer pues que él no tenga tanto apoyo como su otro hermano. Es por ese motivo, cuando llegaron los españoles, las etnias andinas no se sentían ligadas al nuevo Inca. Es decir, que cuando llegan los españoles, van a encontrar pues dividido, ¿no? A dos bandos, un bando de Huáscar, el otro de Atahualpa. Eh, Obviamente los que habían perdido, ¿no? Como sabremos, Atahualpa es el vencedor de la guerra. ¿No? Los soldados o los simpatizantes de Huáscar estaban fastidiados, resentidos con el actual Inca, ¿no? Que era Atahualpa. Entonces, lo que van a hacer, pues, es de alguna u otra forma facilitar el acceso, facilitar, digamos, la información. Entonces, eso también va a ser un factor sumamente importante. Ahora, y justamente dentro de esta pugna, mientras se desarrollaba la pugna, se va a dar pues lo que se conoce como el tercer viaje de Pizarro. Nosotros en las clases anteriores ya hemos visto lo que es el primero y segundo viaje. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tercer viaje de Pizarro. Brevemente diremos que la tercera expedición va a zarpar de Panamá en el enero de 1931. Y como lo observamos en imagen, zarpa de Panamá, llega hasta la bahía de San Mateo y desde San Mateo pasan hasta Tumbes, de Tumbes pasan a San Miguel de Piura, luego de San Miguel de Piura pasan a Cajamarca y así llegan hasta Jauja y finalmente llegan pues hasta el Cusco. Entonces ese va a ser el trayecto que van a seguir o que se va a dar en el tercer viaje de Pizarro. Ahora, lo que debemos mencionar es que el ejército español, que estaba pues acompañado o dirigidos por Francisco Pizarro, estaba compuesta solamente por 180 hombres y de los cuales solamente va a tener una disposición de 37 caballos, así como de indígenas provenientes de Centroamérica. Es decir, que va a contar con un pequeño sector. Nosotros recordaremos en las clases anteriores que el pueblo indígena, pues, o el ejército indígena superaba los 10 millones de habitantes. Luego de un prolongado viaje desde la bahía de San Mateo, llegaron pues finalmente al Tahuantinsuyo en abril de 1532, como ya lo vimos en el mapa. Tras desembarcar en Tumbes, se encontraron pues la ciudad incendiada, saqueada y desierta, ¿no? Es ahí que los españoles se van a enterar de la pugna, de la lucha, de la guerra que había entre los dos hermanos, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, por el control del imperio que se había inclinado a favor del último, a favor de Atahualpa. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que también Atahualpa va a estar enterado de la llegada de los españoles, ¿no? Y es por ese motivo que Atahualpa tenía curiosidad, tenía esa intriga por conocer a los extraños, ¿no? A los extraños hombres, a los que les va a denominar hombres bárbaros, ¿no? De quienes había pues tenido noticias. Recordaremos que en su segundo viaje, eh, Pizarro había capturado en Tumbes a un grupo de indígenas. Entonces, ese hecho ya había remontado, había llegado a los oídos de Atahualpa. Atahualpa, entonces, enterado de esa situación, va a tener pues esa curiosidad por conocer. Entonces, por ello, va a enviar emisarios para recoger información, ¿no? Entonces va a recoger información de quiénes eran, cómo eran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los expedicionarios, por su parte, van a continuar su viaje y llegaron hasta el río Chira, donde fundaron San Miguel de Piura, ¿no? Como lo vimos en el mapa, la primera ciudad española en el Perú. Es decir, que todavía van a estar un pequeño tiempo en ese lugar donde van a fundar la primera ciudad, que es la ciudad de San Miguel de Piura. Luego de este pequeño o corto periodo, se van a dirigir a Cajamarca,
lugar de descanso de Atahualpa, ¿no? Para poder encontrarse con él. Es como que habían sacado una cita con Atahualpa. Atahualpa había accedido a esta cita, ¿no? Durante todo el trayecto, hombres del Inca vigilaron sus pasos, ¿no? Es decir, que Francisco Pizarro estaba siendo pues observado por los incas. Ahora, hablando ya netamente de este periodo de la Cajamarca, lo que le vendría a ser la captura de Atahualpa, diremos que el día que debían encontrarse con el Inca en Cajamarca, los españoles, muy astutos ellos, se van a ubicar estratégicamente alrededor de la plaza de la ciudad y van a esperar a que ingresen los incas, ¿no? A que ingrese Atahualpa. La llegada del séquito de Atahualpa a la plaza impresionó tanto a los españoles, ya que eran miles de indígenas frente pues a una reducida tropa española. Como les mencioné, eh, el Inca en aquel entonces pues andaba con su séquito, con una gran cantidad de personas que lo acompañaban, ¿no? Entonces los españoles van a quedar pasmados por la cantidad. Y es entonces cuando el fraile Vicente de Valverde salió al encuentro del Inca llevando un brevario, ¿no? En la mano. Junto a él iba el intérprete Martinillo, como ya lo habíamos mencionado en lo que es en el segundo viaje. El religioso recitó parte del requerimiento, es decir, va a recitar una pequeña parte de su Biblia. A ese entonces, tras ello, el religioso comenzó pues a leer algunas frases de su brevario. Con brevario me estoy refiriendo a su pequeña, a su Biblia, a su texto, ¿no? Pero el Inca como no comprendía, no entendía lo que la otra persona estaba hablando, en un acto, por así decirlo, de impaciencia, va a arrojar al suelo ese texto. Entonces, este acto va a provocar pues que los españoles salieran de sus escondites, quienes estaban pues montados en sus caballos y usando armas de fuego. El pánico va a ser total entre los indígenas, ¿no? Donde vamos a observar o se observó que miles de indígenas murieron y el Inca Atahualpa fue capturado. De ese modo, el 16 de noviembre del año de 1532 empezaba pues lo que se conocería como la caída del Tahuantinsuyo. Durante esa estadía, Atahualpa va a permanecer cautivo por 6 meses. Durante ese tiempo, los españoles van a explorar y obtuvieron la adhesión de miles de indígenas enemigos, ¿no? Es decir, que, como les había mencionado, habían indígenas que no estaban de acuerdo con el gobierno de Atahualpa. Entonces, estaban resentidos, por así decirlo. Además, recordemos nosotros que los incas, con el paso de los años, han ido pues sometiendo a otros pueblos. Entonces, estos indígenas estaban pues resentidos, estaban fastidiados, ¿no? Entonces, fue una excusa más para que estos se unieran al ejército español, ¿no? Entre ellos, pues, también estaban los partidos de Huáscar y diversas etnias ansiosas de liberarse del poder incaico. Eh, ¿Cómo se da la muerte del Inca? La muerte del Inca, debemos mencionar que van a suscitarse unos hechos antes. Durante su cautiverio, Atahualpa ofreció pagar un rescate fabuloso en oro y en plata, ¿no? Recordarán ustedes, se conoce hoy en día por los grandes historiadores como el rescate más caro del mundo, ¿no? Y ordenó asesinar secretamente a su hermano Huascas para evitar de esa forma que hiciera pues un acuerdo con los españoles. Pizarro, quien tenía pues un ataque de las tropas fieles al Inca, aprovechó el asesinato de Huascas para abrir un proceso contra Atahualpa, ¿no? En ese entonces el Inca fue acusado de asesinar a su hermano, de poligamia, es decir, tener varias relaciones incestuosas con otras mujeres, incluso con sus propias hermanas, de idolatría, de aniquilar la panaca de Huáscar,
y de planear un ataque contra las huestes españolas. Entonces, Atahualpa pues va a ser condenado a morir en la hoguera, pero con el fin de preservar intacto su cuerpo, decidió en último momento recibir el bautismo cristiano. Entonces, por así decirlo, Atahualpa va a reducir su condena recibiendo el bautismo cristiano. Así logró pues cambiar de la pena de la hoguera por el garrote, llevándose a cabo el 16 de julio de 1533. Entonces la muerte del Inca Atahualpa. Ahora, el camino al Cusco, tras la muerte de Atahualpa, dejó pues acéfalo al imperio. Entonces Pizarro, temeroso de que se produjera pues un caos general, decidió o tomó la decisión de elegir a otro hijo de Huayna Cápac. Era pues entonces estamos hablando de Tupac Hualpa, ¿no? Como Inca. Pizarro de esa forma emprendió el viaje al Cusco con él, pero en el trayecto Tupac Hualpa murió misteriosamente. Durante su viaje al Cusco, las huestes españolas fueron atacadas constantemente por Quiquis y Calcuchimac, ¿no? Dos generales leales de Atahualpa, pero no pudieron pues impedir que avanzaran. Cerca de su destino, Pizarro recibió la vista de Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, quien le ofreció ayuda para enfrentar a los generales quiteños. Esto va a permitir pues a los españoles imponerse finalmente a las tropas leales de Atahualpa, ¿no? Con los refuerzos indígenas, Pizarro continuó su marcha victoriosa al Cusco antes de llegar. Nombró como nuevo soberano a Manco Inca e ingresó junto a él a la capital imperial sin encontrar ninguna resistencia. Ahora, las causas de la caída del Tahuantinsuyo son las siguientes. Nosotros debemos, y siempre lo he mencionado, que es difícil entender cómo es que un poderoso imperio fue abatido solamente por un pequeño y reducido grupo de europeos, ¿no? Sin embargo, se deben tener en cuenta los siguientes factores. Primero, las pugnas internas. La llegada de los españoles al Tahuantinsuyo va a coincidir justamente, pues, con lo que ya les había mencionado, la lucha entre Huáscar y Atahualpa por el control del imperio, ¿no? Asimismo, muchas etnias disconformes con el dominio cusqueño se van a aliar a los conquistadores pensando en lograr su autonomía. Ahora, otra causa de la caída del delta guandinsuyo es las epidemias. Las enfermedades como la viruela y la gripe que los españoles van a traer en su segundo viaje causaron estragos en la población andina. Para cuando llegó después de su tercer viaje, las enfermedades ya tenían pues varios años diezmando a la población. Ahora, el otro factor importante es la superioridad tecnológica. Este aspecto fue determinante para la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Y es por eso que el impacto psicológico que causó en el equipo de guerra, armas de juego, caballos y perros, cosas que los incas o los indígenas no conocían, y la presencia de estos seres bárbaros que alguna vez creían dioses. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana.